Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Canarias al Día, el momento de la entrevista aquí en Mírame Televisión. Saben que tenemos una fecha señalada en el calendario, será el próximo 21 de diciembre, la 12ª edición del Telemaratón Solidario. ¿Quién lo diría? Cuando empezamos hace 12 años con esta iniciativa, que íbamos a llegar a un momento en el que ahora mismo, a través sobre todo de la coordinación del Banco de Alimentos, pero con más de 200 organizaciones que se benefician de esta iniciativa, el Telemaratón Solidario se ha convertido ya en una tradición. Siempre lo decimos, ojalá no tuviéramos que hacer el Telemaratón Solidario, pero son muchas las personas que nos recuerdan todos los años la necesidad de una iniciativa como esta. Por ejemplo, Benjamín Barba, de la Asociación Kairos, una de esas organizaciones que giran en torno al Banco de Alimentos y que realizan una labor asistencial fundamental en estos momentos, es una de las personas con las que siempre nos gusta charlar cuando llegamos a esta época del año y se acerca el Telemaratón Solidario. Benjamín, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. Al final es la pregunta de siempre con la que empezamos la entrevista, pero yo creo que hay que seguir haciéndola. No es un capricho hacer un Telemaratón Solidario, es una necesidad. ¿Por qué? Para nada es un capricho y sí que es mucho de necesidad. Y es mucho de necesidad porque de alguna forma cada año estamos peor. Este año estamos peor en el sentido de que los alimentos del FEGA que vienen de Europa se nos acabaron. Ya nos han hecho la última entrega, ya no hay. En ese sentido, lo que venga en el 2023 no lo sabemos todavía porque está en el aire. El Banco de Alimentos todavía no nos ha podido decir nada. Pero luego está todo el tema que estamos viviendo y que también es común, y lo que hemos estado hablando antes, el alza de los precios del alimento con todo el tema de la inflación, el tema de la electricidad, el tema de los carburantes, el tema de las hipotecas o los alquileres de la vivienda. O sea, las personas que trabajamos hemos experimentado un desembolso muy considerable a lo largo de todos estos meses que venimos con toda esta situación agravándose. Esto lo que está haciendo es que personas que más o menos estaban viviendo, íbamos escapando, pues hay personas que se encuentran en estos momentos en una necesidad de ayuda, y eso es lo que está cambiando en la medida en que van pasando estos últimos años el perfil de las personas a las que atendemos. Recuerdo 2010, 2011, 2012 con las primeras telemaratones, ¿no? El perfil eran personas paradas y personas que se les estaba agotando lo que eran los subsidios de desempleo y todo este tipo de ayudas. Hoy en día la inmensa mayoría de personas a las que atendemos son personas que están trabajando. Y quiero resaltar eso, son personas que están trabajando, pero el problema es que nos encontramos que no hay trabajos dignos ni salarios dignos en ese sentido que estén acorde para cubrir lo que son las necesidades básicas de una persona o de una unidad familiar. Ha cambiado el perfil, pero yo creo que es importante incidir en esto que decíamos al principio, que comentabas, Benjamín, de lo que está pasando, lo que va a pasar con esos fondos FEGA, esos fondos que llegan desde la Comunidad Europea y que hasta el momento, por lo menos desde hace muchos años, han sido pues clave en esa labor de asistencia, sobre todo a través de los bancos de alimentos. 2023 es ya, parece, la fecha límite, la fecha de caducidad después de muchas prórrogas, pero hablábamos antes de la entrevista y me comentabas que esto no es tanto que Europa haya dejado de ser solidaria, sino que se le ha dado pues, un plazo a España para que se ponga las pilas en este sentido. No lo ha hecho, claro, y Europa llega un momento en que dice, oye, tengo que cerrar el grifo. ¿Es así, más o menos? Sí, así es. Yo recuerdo en el 2010 que hubo lo que fue el primer plan, del 2010 al 2014, y luego del 2014... digamos, Europa habló con los diferentes gobiernos, los diferentes países, porque este tipo de ayuda de Europa no es solamente de Europa a España, ¿vale? Hay otros países como Grecia, y otros, Portugal y otros países, Italia también, que reciben este tipo de ayudas. Lo que pasa es que Europa dijo, mire, hagan ustedes un plan para que sus ciudadanos en una situación de necesidad puedan tener las necesidades básicas con los recursos que ustedes tengan. Nosotros vamos a hacer esta ayuda. Y así sucedió, pero llegó el 2014, la crisis no se había superado y había que pagar muchas cosas. En ese sentido se hizo una prórroga, que fue de 2014 al 2018. Con la misma política, tienen ustedes más años para que se salga de toda esta situación de crisis económica y puedan ir ahí. Y nos encontrábamos lo mismo en el 2018 y se prorrogó hasta el 2020. Y el 2020 lo mismo. Y el 2020, no existe ese plan de alternativo. No, vaya, que yo sepa, no. A lo mejor existe, pero por la información que tengo no existe, porque la información que nos están dando es que
estas ayudas de Europa, el FEGA, el conocido FEGA, se han finalizado con esta última entrega que nos han hecho en estos meses. Y ya para el 2023 lo que nos han comentado es que hay como una especie de 2 entregas que son mini ayudas, que parece ser que no hay, esto no lo afirmo, pero parece ser que no hay productos tan básicos como la leche o el aceite, porque están con precios totalmente desorbitados y no se pueden comprar. Entiendo que a partir de 2023 ustedes no saben qué va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar. O sea, que cuando nosotros acabemos con los productos que tenemos ahora, vamos a confiar que la telemaratón se produzca esa multiplicación de los panes y los peces, ¿vale? Que hayan miles y miles y miles y miles de kilos de alimentos no perecederos y podamos prorrogarlo como hicimos. Vaya, es que hicimos... Esa multiplicación se dio 2010, 2011, 2012. Yo me recuerdo perfectamente que no teníamos alimentos y que gracias a la telemaratón, meses como enero, febrero, los pudimos sobrellevar y entregar alimentos, y en marzo recibíamos las otras fases del FEGA. Entonces yo espero y confío que la telemaratón sea muy generosa, en el sentido no la telemaratón en sí, sino en las empresas, las personas, los particulares. Así como todos nos vamos de cena de trabajo con los compañeros y compañeras, pues hombre, también estaría bien que pudiéramos apartar unos euritos para decir, oye, entre todos hacemos pues una vaquita y venga, vamos, compramos algo y lo compartimos con el banco de alimentos, lo que se lleva a la telemaratón. Y qué cosa más bonita, ¿no? Por ejemplo, ese día que de los trabajadores de tal empresa, de cual empresa y así sucesivamente, pues puedan ir quizás a lo mejor con 100 kilos de algo, de alimentos, pero qué cosa más bonita, porque esos 100 van sumando a otros 100 y a otros 200 y a otros 500. Y luego, por supuesto, las empresas. A ver, yo quiero hacer un llamado de dignidad a las empresas que están con el tema de la alimentación. No quiero molestar ni ofender a nadie, pero me parece fuera de lugar todos esos beneficios tan grandes que están teniendo, y permítanme, no sean rácanos. Tengan la oportunidad de ser generosos, que para eso estamos en Navidad, que la Navidad nos recuerda de la generosidad y de la buena voluntad de las personas. Sin duda fundamental, lógicamente, el papel de las empresas, además, teniendo en cuenta que hay empresas a las que les va bien en estos momentos económicamente, que además se dedican al sector de la alimentación, y las que no también, lógicamente, pero que evidentemente tienen que abrir la mano de la generosidad, eso es fundamental. Pero también comentabas algo, Benjamín, que yo creo que es importante. La situación de los particulares, la inflación, la subida de los precios. ¿Ustedes están notando que se están mermando, se están reduciendo las aportaciones particulares por culpa de la subida de precios? Sí. Nosotros hemos notado una bajada de en torno al 90% de las donaciones que daban a Cairós, ¿vale? Otras cosas son las donaciones en el Banco de Alimentos, que también nos han comentado que es lo mismo. ¿Un 90%? No, en nuestro caso sí, en nuestro caso un 90%. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que nos donan a nosotros son personas particulares. Son trabajadores como tú, como yo y con muchas personas que nos están viendo, que tienen su paga mensual de su trabajo, y que gracias que lo tienen, y entonces pues tienen ese corazón sensible de ser solidario con otras personas. Y entonces dice, bueno, pues cada mes aporto algo. A lo mejor un mes son 20 euros, a lo mejor otro mes son 10, pero a lo mejor otro mes me ha ido bien y son 50 euros. Y me voy al supermercado y compro unos alimentos y los llevo allí. Y eso hemos notado que ha bajado muchísimo. Y el motivo es lo que tú estabas comentando, David, el tema de la inflación. Es que ya hemos visto que la cesta de la compra se ha encarecido como 200, 300 euros mensualmente. Yo lo digo en nuestro caso con mi esposa y conmigo, ¿no? Al final todos vamos al supermercado con mayor o menor frecuencia y nos damos cuenta, lógicamente. Y ya no digamos familias que tienen a niños, adolescentes y a jóvenes que comen como olivas, como se dice habitualmente, ¿no? Y evidentemente a esas familias el presupuesto de la alimentación se les ha disparado. Hacíamos mención a lo de los alimentos, pero yo también quiero hacer mención a las empresas eléctricas. Yo creo que, señores, no debería el gobierno, lo hablo desde la ética, ¿no? Desde la moral, que es lo mío, ¿no? No debería ser el gobierno que les pusiera unos impuestos para que pudiera existir un fondo solidario. Hablamos de las eléctricas, hablamos de los bancos, hablamos de las petroleras. Oiga, qué cosa más bonita, y que para mí le daría un buen nombre a esa empresa, que dice, miren, hemos ganado 3.000, 4.000 millones en este año. Pues miren, vamos a dar 1.000 millones. Sencillamente,
para paliar la pobreza que hay en España, ¿no? Yo creo que amaría esa empresa. Hay muchos discursos que plantean que, bueno, que claro, el asistencialismo, la asistencia directa, no queda más remedio que hacerla por la situación que existe, pero claro, no es lo ideal es fomentar políticas económicas que generen riqueza y que por tanto, bueno, pues hagan que tengamos más personas trabajando y sobre todo más personas trabajando con sueldos dignos, un poco lo que usted comentaba al principio de la entrevista. Pero claro, después se encuentra la situación de que ustedes ven a diario. Ustedes se encuentran con personas que a día de hoy pasan hambre. A ver, no se muere de hambre, pero sí pasan hambre. Y esa es la triste y dura realidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad sumamente injusta. Por eso ponía el ejemplo antes de las empresas de la eléctrica, los bancos, las petroleras, el tema de las distribuidoras de la alimentación, en fin, todas estas empresas, todos estos gremios en los que están ganando miles de millones. ¿Dónde está la sensibilidad humana? Es lógico y legítimo que una empresa invierte un dinero y es legítimo, por supuesto, que gane su dinero. Pero a mí me parece que la avaricia rompe el saco, decía mi madre, ¿no? Y a veces esto puede no solamente arruinar esas empresas, sino a esas propias personas que están ahí al frente. Porque lo que tú siembras vas a cosechar. Y evidentemente se está pasando necesidad, es verdad. Y cada vez más necesidad. Y simplemente el testimonio de una señora que me llamó la semana pasada. Porque, a ver, que lo que nosotros damos, a ver, no es para que tengan para un mes. Nos hacemos entregas mensuales, pero lo que damos, evidentemente, como muy bien administrado, te puede durar 2 semanas. Muy bien administrado, ¿no? Y me llamó llorando de que no tenía alimentos para sus hijos. Que ella ya la noche anterior ya no cenó. Que ese día todavía no había desayunado y si le podíamos entregar alimentos. Hombre, morirse de hambre no se muere alguien, pero pasar hambre se está pasando. Al final los datos están ahí, Benjamín. O sea, el último informe AROPE, por ejemplo, sí, que es correcto, un indicador bastante interesante, vuelve a situar a Canarias, lógicamente, como una de las comunidades con mayores tasas de riesgo de pobreza y de exclusión social. Más de 800.000 personas en el archipiélago. Esto es muchísima gente. Son cifras que se acercan al 40% de la población. Son cifras que, lógicamente, asustan. Sí que es verdad que, por otro lado, bueno, pues hay algunas medidas, lo que se llama escudo social. La subida del salario mínimo interprofesional, los ERTES, por ejemplo, durante la época de la pandemia, que han servido para amortiguar. Pero claro, cuando uno pregunta a los expertos y dice, pero bueno, ¿por qué todas estas medidas que sí, que es verdad que se ven algunos síntomas de mejoría, al final no son suficientes? Siempre nos responde lo mismo. Es que tenemos una pobreza cronificada. ¿Eso qué quiere decir, Benjamín, que nuestra pobreza está cronificada? Significa que no hay los suficientes recursos para que una familia pueda llegar a final de mes dignamente. Fíjate un detalle, el 38% de la población de Canarias vive en lo que se denomina la pobreza severa. Ese detalle es importante porque una cuestión es la pobreza, ¿vale? Y otra cuestión es la pobreza severa. La pobreza severa es la que más ha crecido en este informe de AROPE al que tú has hecho mención y del cual yo te he dado este porcentaje, el 38%. Es la comunidad autónoma Canarias, en comparación con las 18 restantes de España, que tienen mayor índice de pobreza severa. O sea que estamos hablando de que no se llega, literalmente no se llega a cubrir los gastos básicos de alimentación. Un ejemplo es este caso que te he puesto de esta madre que me llamó para que le pudiéramos dar alimentos porque no tenía. Entonces, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y yo entiendo que a veces se mira esta situación como con desdén, ¿no? Esos son unos pocos. Son personas que no administran bien su dinero. Son personas que luego por aquí, son personas que luego por allá. Y a mí me gustaría ver a esas personas que dicen eso, porque las he visto, viniendo a buscar alimentos a la Asociación Kairos. Y cuando ves eso, casi en cierto sentido te da ganas de restregarle en su cara esos comentarios. Cuidado con esa soberbia, cuidado con esa altivez. ¿Eso quiere decir que no es tan difícil acabar en una situación de pobreza severa? A ver, yo creo que con los recursos que tenemos hoy en día, si todos nos pusiéramos de acuerdo,
se acabaría la pobreza severa. Porque, a ver, evidentemente son diferentes actores que tienen que intervenir ahí, porque por un lado está el Ejecutivo, que tiene que trabajar la legislación, tiene el sector empresarial, con los empresarios. Lo que estamos hablando, trabajos dignos y salarios dignos. A ver, que hay empresas que sí que lo hacen, que sí, pero hay otras. ¿Cuántos trabajadores me han venido a decir que la empresa no le ha pagado los 2 o 3 últimos meses y se han quedado con el dinero? Han cerrado la empresa, se han declarado en bancarrota y al cabo del tiempo se han ido. Entonces, cuando estamos trabajando eso, yo creo que empezamos a ser sensibles. Los trabajadores, siendo responsables, honestos, productores de calidad, no la mediocridad. Lo que hace grande un país es la excelencia. Pero no la excelencia de unos pocos, sino la excelencia de todos. Y cuando esos trabajadores trabajan con honestidad y hacen un trabajo excelente, y los empresarios no son rácanos, sino que son generosos en sus beneficios para compartirlo, eso fluye, eso fluye. Y creo que todo eso es una cuestión de reeducación, de reeducarnos, de ver el trabajo como algo dignificante para el ser humano. Si yo trabajo me siento digno, me siento útil, me siento valorado, mi autoestima está trabajándose y desarrollándose, porque me siento útil, aporto todo lo que necesita mi familia o necesito yo como persona, y en base a eso puedo ir trabajando y desarrollándome. Y el motivo de que no tengamos, digamos, ese pensamiento sobre el trabajo, esa manera de ver el trabajo, es porque tenemos trabajos precarios, entiendo. Ese es uno de los elementos fundamentales. Claro, a ver, ¿quién va a aceptar un trabajo que te dan 600, 700 euros, aunque el salario mínimo interprofesional esté en los 1.000 euros, te den 600, 700 euros, te machaquen 8, 10, 12 horas al día y luego, pues, a ver si te lo pagan o no te lo pagan? Eso está totalmente desmotivado. Por eso es que estaba comentando, ahí el problema es del egoísmo y de la avaricia, de un sector. Tristemente parece ser que va en aumento, porque cada vez escucho, personalmente yo, escucho más ese tipo de quejas en los usuarios a los que atendemos. Lo que pasa que lo cierto es que en Canarias al final, no es por señalar tampoco a ningún sector, pero no cabe duda de que vivimos principalmente del turismo y nuestra economía gira en torno a ese sector directa, en muchos casos, e indirectamente en otros. Y la realidad es que mientras que uno se despierta con titulares de nuevo récord de turistas, los hoteles llenos, y después vemos las cifras de pobreza de Sinformarope que veíamos antes, la sensación es que algo no cuadra, ¿no? Que hay un desequilibrio, claro, que en algún momento, que evidentemente la cuerda se está rompiendo siempre por el lado más débil, ¿no? ¿En manos de quién están los hoteles de Tenerife o de Canarias? ¿En manos de quién? De empresas que no son de aquí, la inmensa mayoría, que lo único que están interesados son en beneficios y en beneficios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los salarios que tienen son los salarios básicos, estos que estamos teniendo, según el convenio, perfecto. Pero eso no da para vivir. Eso no da para vivir. Y es lo que nos estamos encontrando, que con lo que se está ganando no tenemos un salario digno para vivir. Evidentemente, ¿por qué? Porque los precios de todas las cosas han subido. ¿De qué me sirve a mí ganar 1.000 euros? Si yo tengo que pagar 600 de alquiler o de hipoteca, bueno, de hipoteca no, 600 euros ya sería un milagro para pagar de hipoteca, ¿no? De alquiler, sencillamente. Si yo tengo que ir al supermercado y tengo que gastarme 300, 400 euros en el mejor de los casos, tengo luego que pagarme el transporte para ir a trabajar. Y luego tengo que pagarme lo que es lo lógico, la vestimenta, todas estas cuestiones. ¿Tú crees, o las personas que nos están escuchando, hay dinero suficiente? Claro que se ganan 1.000 euros, y sí, pero salvo que tengas una casita ya, lo tienes complicado. Después hay un factor que a nosotros siempre nos hace preguntarnos qué va a pasar, ¿no? Porque la realidad inmediata es esta, pero tenemos una población cada vez más envejecida. Lógicamente, y más envejecida es una población cada vez más dependiente y que necesita más recursos sociales. Si estamos así en estos momentos, ¿cuál es la tendencia? O sea, la tendencia es ir hacia un callejón, no sé si tiene salida o no, pero hacia un callejón estamos yendo. Sí, estamos encaminándonos a ese callejón sin salida, pero al final se abrirá una puerta, y la puerta será la inmigración.
¿Qué es lo que pasó? Recordemos, los años de bonanza en España de los 2000, finales de los 90, al principio del 2000, ¿cuál era? La gran cantidad de inmigración que llegó a entrar de diferentes lugares, y eso fue mano de obra en muchos aspectos. Hoy esas personas están ya instaladas aquí, pero claro, esas personas ya han pasado 20 años en su vida. Si vinieron con 30 ya tienen 50, si vinieron con 40 ya tienen 60, y vamos todos en ese mismo. Entonces, yo creo que aquí la única salida que nos queda, en este caso a nosotros como españoles, es abrir la mano de la inmigración para poder beneficiarnos mutuamente. Por un lado, porque ellos van a estar pagando sus impuestos, van a estar pagando nuestras jubilaciones, pero también ellos estarán trabajando, y creo que es un error enorme que no se esté regulando esto. Mira, yo en la asociación tengo a varios voluntarios que son profesionales, el único problema es que no tienen papeles, y las empresas se los están rifando. Es que me dicen, es que voy con mi currículum y me dice, ya, dame tu DNI o tu NIE. No, es que no tengo. Lo que perverso es el sistema, ¿no? Que por eso te digo. Necesita de esas personas. Son personas que además tienen la cualificación necesaria para poder trabajar en diferentes ámbitos, pero la ley o la burocracia o la administración pues no se los permite. Es que los empresarios dicen, yo no me quiero arriesgar, porque claro, te pasa un accidente, pasa una inspección, pasa cualquier cosa, y a mí y a ti también nos afecta muy seriamente. Entonces yo creo que antes hablábamos de los empresarios o de ese grupo de empresarios, porque no son todos, por supuesto, no, hay empresarios muy generosos, y Queiroz da fe de ello también, ¿no? Pero también pasa con estas políticas tan torpes que los gobiernos, y no el que está ahora, sino a lo largo de todos los años, hemos ido viendo que han sido problema tras problema con todo el tema de no saber aprovecharse de todos estos recursos que como país, como nación, nos iría maravillosamente bien. ¿Cuántos millones ingresaría el Estado? Por ejemplo, si todos estos trabajadores que están ahora como inmigrantes sin cualificar, perdón, sin regularizar, estuvieran trabajando. Yo creo que varios miles de millones de euros entrarían en las arcas del Estado. Pero no solamente eso, sino que esas personas luego generarían toda una vida, que si se compran una vivienda, que si salen de fiesta, que si ropa, en fin, estas personas estarían generando economía, y hay que tener esa visión también. Ahí, la verdad es que al final, poco a poco, conversando contigo, Benjamín, nos vamos hablando de varios aspectos que generan mucho debate y que yo creo que es muy necesario que se hable sobre ellos, ¿no? Y hay uno que también me gustaría tratar, y es la parte psicológica, de cómo está afectando todo esto, y sobre todo lo que hablamos al principio, lo de esa pobreza cronificada. ¿Ustedes se encuentran con casos de personas que cada vez más ven difícil salir de este sistema, de esta espiral, una vez que entras en la pobreza, y que se resignan a esa situación? Sí. Te voy a dar un dato. De enero a noviembre del 2021 tuvimos unas determinadas entregas. De enero a noviembre de este 2022 hemos experimentado un incremento del 8%. Es decir, todas esas personas han venido todos los meses. 11 entregas que hemos hecho, 11 meses que han venido a buscar los alimentos. A ver, el que una persona venga a una ONG a buscar alimentos para nada es significante, es humillante. Es como si te pegaran un bofetón y tú no pudieras responder. Pero lo siguen haciendo. Pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque hay hambre. Y menos mal que viene. Porque algunos ya me lo han dicho. ¿Qué pasará el día que no entreguéis alimentos? Pues cogeremos en un sitio. Me sabrá mal, yo no quiero, pero a lo mejor a quizás a una persona le doy un golpe y le cojo un teléfono o la cartera o robo un coche. Sin embargo, es curioso porque tú defiendes, lo has hecho muchas veces en entrevistas aquí, algo que podría decir, oye, pues esto va contra el interés, al final ustedes son organizaciones sin ánimo de lucro, pero el interés del sistema en el que ustedes viven, ¿no? Que es el del asistencialismo. Y, por ejemplo, yo te he escuchado muchas veces decir que el asistencialismo nunca puede ser la solución, y que eso genera, pues además, vicios sociales que hacen que no se termine de solucionar el problema de la pobreza. A ver, nosotros queremos actuar como una ayuda temporal, momentánea, porque todos nos podemos encontrar en esa situación de estar unos meses
parados o que no tienes, vale, perfecto. Pero lo que no es normal es que aproximadamente de las 1.700 personas que hemos atendido en este año, diferentes, que más de 1.000 te vengan cada mes a buscar alimentos. Algo está fallando, algo está mal. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque hay algunos frescos que vienen y viven del cuento? Pues sí, seguro. Pero mira, yo prefiero pasar por ahí, pero que 1.200 personas de las que atendemos mensualmente tengan algo que llevarse a la boca. Y aquellos otros que viven del cuento, la vida les pasará factura. Seguro. Yo ya tengo algunos añitos y lo he visto en la vida. La vida te pasa factura. Cuando tú no actúas bien, cuando tú no eres una persona honrada y una persona honesta, tarde o temprano, la vida te pasa factura. Y eso es muy caro. La factura que te cobra es muy caro. Entonces, ¿hay que seguir en esta situación? Sí. ¿Nos gusta? No. ¿Nos gustaría otra forma? Sí. Por ejemplo, que ya directamente los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, dieran directamente a esas personas, pues no sé, una tarjeta para que esas personas pudieran cubrir todas sus necesidades durante el mes. Y no tener una ONG. De hecho, Kairos no se fundó con el propósito de repartir alimentos. Kairos se fundó para crear una sensibilidad hacia el tercer mundo. Lo que pasa es que en el 2010, con todo el tema de esta crisis, nos llaman desde el ayuntamiento y nos dicen, mira, vosotros podéis echar una mano con esto. Y a raíz de esto que dijimos, oye, si hay que echar una mano aquí, pues vamos a hacer esto. Pero nunca fue la visión de Kairos el reparto de alimentos. Ya llevamos con esto pues prácticamente lo mismo que la telemaratón. 12, 13 años a la par. Sí, a la par de la telemaratón. La verdad que son reflexiones que son muy, muy interesantes, ¿no? Porque al final, claro, también nos lleva a esto último, ¿no? Las administraciones no tienen al personal suficiente para realizar un trabajo que al final tienen que hacer organizaciones externas, organizaciones privadas que con toda la buena fe del mundo se prestan a ello, pero que lo ideal sería que ustedes no estuvieran dentro de esta ecuación. Así es. Nosotros, a mí si el Ayuntamiento de Santa Cruz me dijera, Kairos o Benjamín, esto lo vamos a arreglar de esta forma, yo, como se dice, estaría contentísimo porque significaría que esas personas que están pasando necesidad no van a tener que venir. Y eso es dignificar a esas personas. Porque esas personas ya tendrían esa parte de esos alimentos arreglado. Pero la realidad es que hoy en día eso no es así, ni hay visos. Ni hay visos de que eso se pueda arreglar de una forma digna. ¿Por qué? Porque eso supone muchísimos millones y millones y millones. No solamente por los alimentos, sino por el personal que hay que contratar. Porque hay que contratar a muchísimo personal. Es fomentar una economía también, la economía dentro del tercer sector, ¿no? Exacto. La economía social, que también es necesaria. Bueno, así es. Pues quizás no sé si es que no da tantos votos o no tiene una mentalidad mercantilista como pueden tener otro tipo de actividades. Posiblemente. Benjamín, nos vemos el día 21. Sí, por supuesto, allí estaremos para apoyar y desde aquí quiero hacer un llamado a todas las personas que puedan, personas de buena fe, que yo creo que hay muchas aquí en Canarias, y en Tenerife y en toda la zona de Santa Cruz y toda esta isla, para que hagamos posible que la Navidad sea algo feliz para aquellas personas que hoy en día están pasando necesidad. Posiblemente tú no, ni yo, tengamos esa falta, pero que sepas que hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal. Te lo digo por la propia experiencia de encontrarme cada semana con esas personas. Y la verdad, muchos días nos vamos con el corazón roto por no haber podido entregar más alimentos para esas personas porque sabemos que verdaderamente las necesitan. Y la telemaratón es una idea genial. Y felicito a Manolo, a Mírame Televisión, a todo el equipo humano que estáis siempre ahí atrás apoyando y dando la cara, y al Banco de Alimentos por este esfuerzo que de verdad es necesario. Pues Benjamín, de verdad, muchísimas gracias. Felicidades por la labor que hacen. Gracias por esa labor que realizan desde la Asociación Kairos. Y nos vemos el 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario. Nos vemos. Nosotros nos despedimos. Mírame Televisión es solo un eslabón más de esa cadena solidaria tan importante que al final
bueno, pues sale a la luz ese día 21 de diciembre, aunque al final detrás de todas esas organizaciones, detrás de la propia trabajo que realiza Mírame Televisión, bueno, pues hay una labor que se extiende a lo largo de todo el año, pero quizás en esta época, ya lo explica Benjamín, todos tenemos un poquito más de sensibilidad, somos un poco más solidarios, hay que aprovechar todo eso. Es una época al final donde hay muchísimo consumo, nos gastamos mucho dinero, probablemente en muchas cosas o en muchas cosas que realmente no necesitamos, cuando hay gente que necesita muchas cosas que nosotros en este caso, bueno, pues podemos ayudar a ello con una pequeña donación. El 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario es una buena ocasión para ellos. Saben que pueden participar directamente, pero también en los diferentes puntos de recogida que habilitamos en Mírame Televisión. Tienen toda la información en nuestra web, mirametv.com. Nosotros simplemente hacerles un llamamiento a ustedes como particulares, pero sobre todo a ustedes como grandes empresas que tienen unos beneficios que es muy importante, como ha explicado Benjamín, que compartan, que sean generosos con todas esas personas, muchísimas en Canarias, que necesitan su ayuda. Nosotros nos despedimos, nos vemos el 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario.